Buenos días con todos. El día de hoy desarrollaré el examen final de Derecho Penal. Respecto al caso número 1, la pregunta número 1 dice: respecto a la muerte de Luis, ¿quién de los intervinientes detienen el dominio del hecho y pueden ser catalogados como autor o autores? ¿Qué tipo de autoría habría? ¿Por qué? Bueno, con respecto al dominio del hecho, la teoría supone que el autor, como todo aquel que tiene riendas de la acción, nos encontramos ante una situación de coautores, específicamente en un escenario de dominio funcional del hecho, pues tanto como Roberto, Gustavo y Marcela tenían planeado darle muerte a Luis a fin de no ser denunciados y ocultar su conducta ilícita. Por tanto, se presenta los aspectos subjetivos como objetivos. Por una parte, los tres sujetos tomaron una decisión común del hecho, razón por la cual continuaron con la ejecución de dicha decisión a través de la división del trabajo. Vamos con la pregunta número 2 del caso número 1. Dice: respecto a la muerte de Luis, ¿quiénes fueron solo partícipes del hecho? ¿Y por qué? Respecto a la Corte Suprema de la República ha establecido mediante el recurso de casación número 367-2011 Lambaye que la teoría de dominio del hecho es la mayor acogida ha tenido. Según esta teoría, será autor quien tenga el dominio del suceso delictivo. De otro lado, el partícipe será aquel que ayude a la realización del tipo, sin tener el dominio del hecho. Es necesario resaltar que el partícipe no tendrá un injusto propio, sino que su intervención se encuentra suspendida a la acción del autor, a lo cual accede. En la misma línea, el artículo 24 y 25 del Código Penal peruano señala que, como elemento especial al dolo en los casos de participación por investigación o complicidad, siendo así el único partícipe del hecho delictivo es Marcela, pues ella tenía conocimiento de este. Pregunta número 3 del caso número 1. Dice: ¿podría aplicarse el principio limitador de la imputación objetiva al bodegoso delito? ¿Y por qué? Bueno, sí es posible alegar el principio de confianza en tanto a su delito, solo que seguía su rol de bodeguero, pues los hechos narran que vendió el veneno para ratas confiando en que utilizando este para actos contra roedores. Así pues, Sotelito se encontró bajo el riesgo permitido, ya que ha organizado su comportamiento sobre el supuesto de que los demás se comportarían regularmente. Pasamos a la pregunta número 4 del caso número 1. ¿Podría imputarse objetivamente la muerte de Luis a la enfermera Sonia, quien fue la que suministró el veneno? ¿Y por qué? Sí, si consideramos que el artículo 25 del Código Penal peruano sobre la complicidad primaria, encontramos que el cómplice primario es todo aquel que dolosamente presta auxilio para la realización de un hecho punible. Dicho esto, no cabe duda que Sonia es cómplice primaria sobre el delito de homicidio, pues ella, sin que se diera cuenta, lo pudo concretar. Vamos al caso número 2 con la pregunta número 1. Dice: ¿cuál es la fase interna de la acción de Américo? Desarrolle como presenta en fase en el presente caso. Al detalle. La fase interna de la acción consta de un proceso psicológico de ideación que comprende la representación mental del delito deseado por el sujeto activo y el análisis de que lo implica llevar adelante la acción. En este caso, dicha fase interna se desarrolla en el momento en el que Américo considera la posibilidad de cometer delito como solución a sus problemas: robar un banco para pagar sus deudas. Vamos para la pregunta número 2 del caso 2. ¿Qué actos constituyen la fase intermedia de iter criminis? Desarrolle cómo se presenta esta fase en el presente caso, al detalle. Bueno, la fase intermedia como consta de actos que no causan un daño objetivo y que se expresan de determinación de cometer un delito o resolución manifestada. En este sentido, la fase intermedia se da en la materialización de la voluntad. Por ejemplo, empieza a planificar a través de los pasos del carro para elegir la agencia más rentable, la cual en diferentes agencias, la cual calificó con más accesibles, o el llamado la reunión de los demás coautores. Vamos para la pregunta número 3 del caso número 2. ¿Qué actos constituyen la fase externa del inter criminis? Desarrolle cómo se presenta esta fase en el presente caso. El desarrollo de la fase externa se da desde los actos de preparatorios hasta los actos de ejecución, es decir, ya desde la simple manifestación de que el delito se realizará hasta la consumación de este mismo. Y así fue, desde la elección de la agencia bancaria a través del estudio minucioso, la compra de armas de fuego, hasta la consumación del delito, cuando optaron por recoger el botín y salir huyendo tras asesinar y dejar a uno de los coautores a su muerte. Pasamos a la pregunta número 4 del caso número 2.
Al respecto del escenario narrado, en la pregunta asume que la interrupción de un día antes, cuando ya se tenían los detalles sobre el asalto del banco, sin embargo nos encontramos ante la situación de tentativa inacabada, específicamente tentativa simple, porque el Américo no llegó a realizar todos los actos que hubiesen sido necesarios al propósito frustrado de malograr el bien jurídico, puesto de que de todos modos, tal como señala el artículo 16 del Código Penal peruano, en la tentativa el agente comienza de ejecución un delito que decidió cometer sin consumarlo.